En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios, que son el código de la felicidad. Hoy, como casi todos los tiempos, hubo problemas donde quiera. Y bien, hay solución. Nuestro Creador, nuestro Señor, nos ha dado un instructivo que es cómo comportarnos. Son los mandamientos de Dios. Cuando un ingeniero fabrica un aparato, da un instructivo cómo usar este aparato. Bien, Dios que nos ha creado nos da un instructivo en pocas palabras, fáciles de memorizar, que son poderosos frenos en el camino de la maldad. Los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dios fuera de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día del Señor, honra a tu padre y madre a fin de que vivas largo tiempo en la tierra, no matarás, no cometerás fornicación, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo ni mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, y digamos su esposo también. No desearás su casa, ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Queridos hermanos, Dios ha grabado en nuestros corazones estos mandamientos. Si la gente cumple los mandamientos, habrá paz y concordia, no solo en la familia, también en la colonia, en la ciudad, en el país, incluso en el mundo. Por desgracia, el pecado es fruto de la obra del hombre, y el hombre, teniendo libertad, puede pecar. De ahí tantas falsas religiones inventadas por los hombres, tantas iglesias inventadas por hombres que nunca conocieron ni a Cristo ni los apóstoles de Cristo. De ahí tantos hechiceros, brujos que se hacen pasar por lo que no son. También, por desgracia, bajo el influjo de la corrupción general, tantos jóvenes que no cumplen con sus deberes con sus padres, tantos padres y madres que no cumplen con sus deberes, y de ahí tantos problemas. Hoy seguimos nuestra meditación sobre el 6º mandamiento, que es algo muy importante como todos los demás, pero este especialmente afecta la persona en sí, también afecta a toda la familia y la sociedad. ¿Qué nos prohíbe? ¿Qué nos manda? ¿Qué nos aconseja Dios en este mandamiento? Y bien, por el 6º mandamiento, Dios prohíbe las acciones, palabras, miradas deshonestas y generalmente todo lo que induce a la impureza. La impureza, ustedes saben, es un gran pecado, porque más que ningún otro borra en nuestra alma la imagen de Dios, haciéndonos semejantes a los brutos, a las bestias, porque la impureza profana nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:15, Colosenses 3:5. Y la impureza tiene frutos terribles. La impureza hace el hombre ciego espiritualmente hablando, hace perder la fe, incluso conduce a la muerte prematura. Veamos ahora lo que dice Dios mismo en la Sagrada Escritura, en la Biblia, acerca de la impureza. Hay muchas citas bíblicas muy interesantes. El que es fornicario, dice San Pablo, profana el templo de Dios, que es su cuerpo. 1 Corintios 6:13. En la 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Había de tomar yo los miembros de Cristo para hacer los miembros de meretriz? De ningún modo. El que peca, que sus hermanos, pecado de impureza, de fornicación, de adulterio,
peca contra sí mismo y contra Dios y contra la familia y contra la sociedad. San Pablo a los Efesios 5:5 dice: tened bien entendido, tenedlo por dicho entendido, que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Ningún fornicario, ningún impuro participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Bien, aquí San Pablo pone al mismo nivel el codicioso, avaricioso, usurero, que dice el que ama mucho el dinero, y bien que lo pone al nivel de estos fornicarios impuros, y los tacha también de idólatra. San Pablo a los Hebreos 13:4 dice: tened todos en gran honor el matrimonio, el lecho conyugal sea inmaculado, que la fornicación o adúlteros, porque los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Ustedes saben, los fornicarios son todos los que tienen relaciones sin ser casados por la iglesia. La unión libre es estado de fornicación. Además de pecado mortal de impureza, es un estado también de escándalo, de mal ejemplo para los demás. Por esta razón aconsejo a todos los que no están casados por la iglesia y viven en unión libre, que se casen o que se separen. O se casan como Dios manda y ahí tiene una familia cristiana bendita y santificada, o se separen si no quieren casarse. Pero vivir así es pecado, no solo de fornicación, también pecado de escándalo. San Pablo a los Corintios 7:9 dice: si no pueden contenerse, que se casen, mejor es casarse que abrazarse del fuego de la pasión. Entonces, los que no pueden contenerse castos, puros, y bien que se casen, que cristianamente búsquense un novio, una novia como Dios manda, y formen una familia cristiana, y tengan hijos, y sigan la obra de la creación. Mejor, dice, casarse que abrazarse. A los Colosenses 3:5 dice: mortificad vuestros miembros terrenos, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Mortifiquemos nuestros miembros terrenos. Un cristiano no puede ser fornicario, no puede ser impuro, no puede dedicarse a sus pasiones bajas, no puede consentir a los malos deseos. ¿Por qué? Porque todo esto degrada al hombre. También un cristiano no puede ser codicioso, usurero, avaricioso, porque eso es una idolatría. Idolatría. Los que por amor al dinero arruinan familias por sus intereses muy altos son idólatras, en palabra de San Pablo. ¿Qué debemos hacer? Y bien, huir completamente. Debemos huir de la fornicación, huir de las ocasiones del pecado. El que no huye de la ocasión del pecado no puede mantenerse en castidad y en pureza. Los Hechos de los Apóstoles 15:19 dice: por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, se abstengan de la impureza, etc. Todos los recién bautizados dice que se abstengan de la impureza de esta vida que no concuerda con el ideal cristiano. 1 Corintios 6:18 dice San Pablo: huid, hermanos míos, huid de la fornicación. Cuando un alacrán, una serpiente, un asesino se acerca de uno, uno debe huir. Y bien, aquí dice: huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo, dice San Pablo, 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación.
Queridos hermanos, los que están preparándose para un matrimonio bendito, como Dios manda, huid de la fornicación. Los novios no son esposos, no tienen ningún derecho uno sobre el otro, no tienen ningún derecho de usar el cuerpo uno de otro. ¿Por qué? Porque no son esposos. Los que esto hacen antes de casarse pecan gravemente y acumulan problemas futuros. Son pecados graves. Por eso el novio y la novia no deben ir en lugares donde no hay nadie. La tentación los atacará y pueden caer, y estos son pecados graves. Huir de la fornicación vale también para todo lo que es adulterio. Un hombre adúltero es un grandísimo pecador. Es algo realmente muy feo, que Dios castiga en este mundo e incluso en el otro. En el Antiguo Testamento ya nos decía Dios mismo en el libro de los Proverbios 23, 27, fosa profunda la boca de la prostituta, pozo angosto la mujer extraña. No sirve. El que va a buscar pecados así va a arruinarse, contaminarse, incluso morir contratando enfermedades muy extrañas y muy feas. Proverbios 5:2 dice, para que guarde tú la reflexión y tus labios conserven la ciencia, no hagas caso de la mujer perversa. No haga caso a la mujer perversa, pues miel destilan los labios de la extraña, su paladar es más suave que el aceite, pero al fin es amarga como el ajenjo, mordaz como espada de dos filos. El pecado es agradable un momento, después es amargo, muy amargo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al Seol, al infierno. Por no seguir la senda de la vida, se desvía de sus caminos rectos. Cuídense de estas cosas, hermanos míos. Un católico, un cristiano verdadero, un hombre que honra a Dios en su cuerpo, no tiene nada que hacer en lugares de pecado, en lugares de fornicación, en lugares de discotecas, bailes, bares, donde hay alcohol y mujeres. No tienen nada que hacer. Una persona que dice católica, que pone la cruz de Cristo en su pecho y va a esos lugares, es un usurpador, es un necio, es un tremendo. Esto no se hace. Es anticristiano. El que ama la sabiduría da alegría a su padre, y el que anda con prostitutas disipa su fortuna. Proverbios 29:3. El que anda con prostitutas disipa su fortuna. A prostitutas no te entregues para no perder tu herencia. Eclesiástico 9:6. Y el que profana su cuerpo, y bien peca contra el Espíritu Santo mismo de Dios. También cuidado a las miradas. San Pablo, más bien nuestro Señor Jesucristo mismo dice, cuidado, el que se fija una mujer codiciándola es adúltero ya en su corazón, aunque esté a 30 metros lejos de ella. ¿Qué debemos hacer ahora para guardarnos de esas cosas? Ya lo dijimos ayer: oración, sacramentos, mortificación, y también mortificar la gula. Mortificar la gula. ¿Por qué? Porque la gula es un vicio capital, cuyas 5 hijas son la alegría necia, falsa, la bufonería, la impureza, las palabras necias y el embotamiento de la mente. Uno se hace tonto. La gula conduce a la impureza, etcétera, dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica 2.248. Mal se pondrá a contener en la lujuria quien no corrija primero el vicio de la gula. Un padre de la iglesia llamado Casiano daba consejo a los monjes religiosos: mal se podrá contener en la lujuria quien no corrija primero el vicio de la gula. Tenemos que corregir el vicio de la gula. Es muy importante corregir el vicio de la gula.
Continuamos nuestra meditación sobre el sexto mandamiento. La gula es la vanguardia de la impureza. La gula, el alcohol, la tomadera es la vanguardia de la impureza. Entre la gula y la lujuria existe un parentesco y una analogía peculiares. Entonces, cuidado a la gula, cuidado a la tomadera. Y San Ambrosio, el que convirtió a Santo Agustín, decía: te aconsejo usar sobriamente de los manjares para no excitar la sensualidad, como hace el águila que abandona a la presa cogida si le estorba para remontar el vuelo. Entonces, sobriedad en los alimentos y sobre todo, cuestión de borrachera, droga, que conduce fatalmente a los pecados de la impureza. Unas palabras acerca ahora del fruto de la templanza, precisamente que comprime la gula y la fornicación. Sé sobrio como un atleta de Dios. El premio ofrecido es la inmortalidad y la vida eterna, en la que tú crees también firmemente. Esto lo decía Santo Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía de Siria, martirizado el año 107 después de Cristo. Fue este padre de la iglesia que la primera vez usó la palabra iglesia católica para hablar del conjunto de los fieles cristianos. Sé sobrio como un atleta de Dios. El premio ofrecido es la vida eterna. La templanza es el amor que se conserva para Dios íntegro e incorrupto, dice Santo Agustín. Queridos hermanos, ustedes saben, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar la tentación es pecado. Por eso debemos huir de la tentación. Debemos huir de la tentación. Debemos alejarnos de los compañeros, de los disque amigos, de las personas que nos impulsan al pecado de la maldad. Y un verdadero cristiano, un católico verdadero, no puede ser cobarde, no puede tener miedo a los que se burlan de él, porque no va con ellos a lugares de pecados y de decadencia, de inmoralidad. Un cristiano, como decía San Basilio, debe conocer únicamente 3 caminos: el camino de su familia, en sentido amplio, el camino de su iglesia, de su trabajo o escuela, y punto. No tiene nada que hacer en bares, discotecas, en lugar de vicios y pecados. Vemos en la historia que cuando felicitaban a Godfrido de Bouillon, el que liberó Jerusalén, bien dijo: nuestras manos han sido fuertes porque fueron puras. Pudimos ganar la batalla porque nuestras almas, nuestras manos eran puras. Un pensamiento impuro no es como un caramelo que se chupa, sino como una avispa que se sacude para que no nos clave el aguijón. Entonces, cuidado, un pensamiento impuro, malo, indecente no es un caramelo. Es como una avispa que sacude para que no nos clave su aguijón, para que no nos intoxique. Quien anda con lobos a aullar se enseña. El que anda con pez se mancha las manos. La mariposa atraída por la llama se abraza en ella. Un cristiano que frecuenta lugares, personas, cosas malas, necesariamente va a mancharse. Ahora, con los aparatos electrónicos, la corrupción tiene todavía mucho más peso e influencia. Por eso, queridos hermanos, cuidado, cuidado, cuidado. Toda persona que te manda mensajes, videos, chistes de doble sentido, cosas pornográficas, bien, bloquear a esta persona, eliminarla de tu teléfono, de tu Facebook, no es normal. Si en sus contactos usted tiene muchos problemas, tentaciones, mirando lo que miras en esos aparatos electrónicos, mejor separarse o eliminar a estas personas. No hay de otra. Todas las cosas
que Dios hizo son buenas, depende del buen uso o mal uso. Usemos bien las cosas como Dios, tanto, cuanto y punto, como dice Santo Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Quien anda con lobos, bien va a gritar como lobo. El que anda con pez se mancha las manos, la mariposa atraída por la llama se abraza en ella. El vicio impuro lleva a la muerte, lleva a la muerte. Huir de la pestilencia, esto debe hacer todo cristiano. Y no hay pestilencia más fuerte que el pecado de impureza, de adulterio, de homosexualismo, etc. Santo cura de Ars dice: un alma pura es como una piedra preciosa. Nada hay más hermoso que un alma pura. Nada hay más hermoso que un alma pura. Si el hombre lo comprendiese así, no perdería jamás su pureza. El alma pura es una bellísima rosa, y las tres personas divinas bajan del cielo y respiren su perfume. Al contrario, un alma impura es algo asqueroso, algo horrible. Los santos dicen que si con nuestros ojos viéramos un alma impura, un alma en pecado mortal, haríamos directamente un paro cardíaco. Por eso, queridos hermanos, tenemos que luchar por la virtud cristiana, inculcarla esto a los jóvenes y sobre todo practicarla. Se cuenta que un monseñor decía que recomendaba para conservar la pureza la comunión y el apostolado. Para conservar la pureza, comunión y apostolado. Claro, la comunión implica confesión antes. Desde hace un mes le decía a un joven: estoy practicando la comunión diaria, cada día comulgo. Todas las mañanas antes de ir al trabajo, entro en la iglesia y comulgo. Me siento fuerte, créalo usted, me siento fuerte. Bien, queridos hermanos, la impureza actual que inunda el mundo empezó en los países protestantes. ¿Por qué? Porque ellos, siendo falsas iglesias, lamento decirlo, pero Cristo no las fundó, por lo tanto no son de Cristo. Y bien, empezó en los países protestantes. ¿Por qué? Porque no tienen sacerdocio, no tienen misa, no tienen perdón de los pecados, no tienen confesión, y mucho menos la comunión. Y en la comunión es el pan que engendra vírgenes. La comunión es el pan que engendra vírgenes. Los que no tienen confesión, no tienen comunión, bien, no pueden resistir al pecado y sobre todo al pecado impuro. Esto es algo serio. Por eso se aconseja mucho a los papás de preparar de la mejor manera a sus hijitos para que comulguen rápidamente y se confiesen rápidamente para tener esta fuerza de Dios. Un joven que comulga regularmente desde chiquito, 6, 7, 8 años, comulga, se confiesa, y bien, cuando llega a la pubertad está armado y hará buenas confesiones. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado con sinceridad de niño a decir sus pecados. Pero si empieza a confesarse después de los 12, 13, 14 años, quizás por falsa pena, bien, hasta va a hacer sacrilegios. De la importancia de hacerlos confesarse y comulgar rápidamente. Me siento fuerte porque comulgo, dice este joven. Y San Felipe de Neri decía: para corregirse y vencer la pasión es bueno método el que yo propongo: ir a confesarse sin demora y con el mismo confesor todas las veces que uno cayere. Confesarse con el mismo Padre. ¿Por qué? Porque conoce el estado del alma y le da los consejos adecuados. Tenemos en la historia muchos santos. Santa María Goretti, una jovencita, menos de 18 años para guardar su castidad, y bien, llegó al martirio. Se llama Santo Domingo Savio, y bien, a los 15 años llegó a ser santo. ¿Por qué? Porque decía: prefiero morir antes que comulgar. Y todos conocemos seguramente San Luis
Gonzaga, llamado el angélico joven, que nunca hizo en su vida un solo pecado mortal. ¿Por qué? Porque esta gente estaba educada, formada por gente que les impulsaba a la santidad. Ahora veamos un poco qué dice la Sagrada Escritura contra este pecado de la impureza. Bueno, lo sabemos todo, el diluvio vino por los pecados de impureza. El diluvio vino por los pecados de impureza. Y esto es gravísimo. El diluvio vino por los pecados de impureza. Sodoma y Gomorra también es una consecuencia del pecado, pero del pecado gravísimo de la impureza homosexual. Y hoy quieren hacer legalizar un pecado que realmente ni siquiera los paganos lo legalizaron. Es verdad que los paganos pecaban, eran viciosos, pero que yo sepa, ningún pueblo pagano pretendió hacer lo que quieren hacer hoy, casar supuestamente hombre con hombre. Entonces, hermanos, el pecado de la impureza, de la pureza es muy bello, el pecado de la impureza es muy feo. Ahora vamos a consultar un grandísimo santo, Santo Alfonso María de Ligorio, que nos explica qué es no fornicarás, qué es no desearás la mujer del prójimo. Éxodo 20, 14, 17. Santo Alfonso, en su librito que se llama Los Mandamientos de Dios, dice: poco hemos de hablar de este vicio, ya que la virtud de la castidad, como dice San Francisco de Sales, parece que se empaña con solo nombrarla. Preferimos que en esta materia cada cual regule su vida según los consejos del propio confesor. Solo diré, dice San Alfonso de Ligorio, solo diré como advertencia general que en la confesión deben declararse no solamente los actos consumados, sino también cualquier tocamiento impuro y torpe mirada y palabras obscenas, particularmente refiriéndonos a las palabras, si en ellas hubo complacencia o si profirieron con peligro de escándalo de quien las oía. Entonces la persona que habla de impurezas, bien, escandaliza a la gente y peca y hace pecar a la gente. Igualmente se debe manifestar todo pensamiento deshonesto. Ahora, gracias a Dios, todos sabemos que ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es el consentir, el aceptar. Santo Alfonso dice: igualmente se debe manifestar todo pensamiento deshonesto. Hay quienes en su ignorancia creen que todo está hecho con declarar los actos externos de lujuria. No, también hay que decir al confesor todos los malos pensamientos consentidos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo: el que se fija en una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. El que se fija en una mujer, bien, es adúltero en su corazón. Este es algo fuerte, ¿eh? El que se fija en su corazón es adúltero en su corazón. Esto es grave. Entonces, aquí significa que podemos pecar por pensamiento. Podemos pecar por pensamiento. El que se fija en una mujer codiciándola ya adulteró en su corazón. Es muy, muy fuerte. Por eso que los hermanos tenemos que mortificar la vista, y también las mujeres, al menos las que sean cristianas, católicas, bien, deben vestirse bien, deben cubrir su cuerpo, su pecho, sus espaldas, sus hombros y sus rodillas. Una mujer al sentarse, si no tiene la rodilla cubierta, no está vestida correctamente. Y evitar todas estas ropas indecentes. ¿Por qué? Bien, porque la Virgen ya hace más de 100 años en Fátima anunció
que el infierno iba a provocar modas muy indecentes. La Virgen María dijo a los 3 pastorcitos de Fátima, Jacinta, llegará un tiempo en el cual la moda ofenderá muchísimo a mi Jesús. Pienso que este tiempo ya llegó, estamos en esto. Por eso una mujer cristiana, realmente cristiana, no debe vestirse de una manera provocativa, indecente, sensual. Todos los que son licras, pantalones de mezclilla bien apretados, etc., muestran el cuerpo en su sensualidad y por lo tanto sirven para el pecado. Entonces, cuidado a estas cosas porque uno puede ser causa de pecados ajenos. Santo Alfonso sigue diciendo, las leyes humanas cuando algo prohíben solo miran al acto externo, pues los hombres únicamente ven lo que aparece externamente. Pero Dios que ve en el interior del corazón, condena también los malos movimientos de la voluntad. No ve Dios como el hombre. El hombre ve la figura y Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Vale esto para cualquier pensamiento consentido en cualquier género de pecado. Porque una persona que tiene deseo de matar a alguien ya mató en su corazón. Total, que delante de Dios lo que no puede realizarse sin pecado, tampoco puede desearse sin pecado. Entonces, esto es muy importante. Delante de Dios, lo que no se puede realizar sin pecado, tampoco puede desearse sin pecado. El que quiere hacer algo malo, si lo hace, peca, y bien, si lo desea hacerlo, también peca. Santo Alfonso sigue diciendo, hablando de pensamientos consentidos, dice, sobre lo cual es preciso saber distinguir bien cuando el pensamiento feo es pecado mortal, venial, o cuando no hay en él ningún pecado. En este género de pecado concurren 3 cosas: sujeción, deleitación, consentimiento. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es aquella primera aparición que hace en la mente el mal pensamiento. Esto no es pecado. Antes bien, si la voluntad lo rechaza al instante, será motivo de merecimiento. Entonces, cuando uno siente una tentación mala, si la rechaza directamente, no solamente no ha pecado, sino que merece una bendición especial de Dios, mérito del cielo. San Bernardo escribía, ¿cuántas veces uno resiste? Otras tantas será coronado, recompensado. También los santos se vieron atormentados por estos malos pensamientos. En cierta ocasión, San Benito, para triunfar de una de estas tentaciones impuras, se revolcó entre cambroneras y San Pedro de Alcántara se arrojó a las aguas heladas de un estanque. A admirar y no imitar quizás este ejemplo, pero dice, los santos hicieron esfuerzos para rechazar la tentación y no pecaron. De sí mismo escribe San Pablo que sentía tentado contra la castidad. Se me ha dado un estímulo en mi carne, emisario de Satanás, que me apuñé. 2 Corintios 12:7. Pidió a Dios con muchas instancias lo librase de esto. 3 veces rogué al Señor lo alejase de mí, dice San Pablo, pero el Señor no quiso quitárselo, contentándose con decirle que le asistiría con su gracia para vencer. Y me dijo, te basta mi gracia. Pero ¿por qué no quiso Dios librarlo de aquellas tentaciones? Para que el santo apóstol, resistiendo a ellas, hiciera mayores méritos. Es que la fuerza culmina con la flaqueza. Entonces, queridos hermanos, cuando uno siente tentaciones y las rechaza, no peca, sino que merece bendición especial de Dios. Sentir no es pecado, consentir es pecado. Dice San Francisco de Sales que cuando el ladrón golpea desde fuera, es señal de que aún no se ha metido dentro. De la misma manera, cuando el demonio tienta,
es indicio de que el alma está todavía en posesión de la gracia. Y el demonio no va a tentar el que ya está bajo su poder en pecado, va a tentar el que está en la gracia. Santa Catalina de Siena se vio una vez por espacio de 3 días terriblemente atormentada por el demonio con tentaciones impuras. Al cabo de esos días se le apareció el Señor para consolarla. Entonces la santa se le quejó diciendo: pero Salvador mío, ¿dónde estabas durante estos tiempos? A lo que el Señor respondió: estuve dentro de tu corazón, hija mía, dándote fuerza para resistir a la tentación. Y acto seguido le hizo ver su propio corazón más puro y santo que antes. Entonces, queridos hermanos, cuando uno está tentado, si rechaza la tentación, es pura victoria. Entonces, no tener miedo, pero no discutir con la tentación y sobre todo, no buscarla. Entonces, el santo dijo: en este género de pecado concurren 3 cosas: la sujeción, la tentación cuando sienta, la deleitación y consentimiento. Ahora hablemos de la deleitación. Después de la sujeción viene la deleitación. Si el sujeto no se apresura inmediatamente a rechazar la tentación, sino que se detiene a discurrir con ella, entonces la tentación comienza a hacerse deleitosa, invitando así al consentimiento. Pero mientras la voluntad no consienta, no hay en ello pecado mortal, sino solo venial. Mas téngase entendido que si entonces el alma no recurre a Dios y no pone resistencia a la tentación, ésta la arrastrará fácilmente a consentir. Si no es rechazada la deleitación, dice San Anselmo, ésta pasará al consentimiento con muerte del alma, que es el pecado mortal. Entonces, queridos hermanos, no discutir con la tentación, no discutir, rechazarla directamente. Al rechazar directamente, uno todavía es fuerte y la tentación es débil. Cierta mujer tenida por santa, tentada al deseo de pecar con uno de sus criados, no hizo por rechazar al instante la tentación, lo cual fue incurrir en la culpa, aunque solo fuese de pensamiento. A esta añadió luego otra mayor, cual fue callar por vergüenza en la confesión aquel su mal deseo. Y en este triste estado de conciencia le sorprendió la muerte. Como todos la tenían en opinión de santidad, quiso el obispo, por un sentimiento de devoción hacia ella, darle sepultura en la capilla particular. Mas he aquí que a la mañana siguiente se le aparece la difunta envuelta en llamas, manifestándole declaración tardía que por aquel mal pensamiento se había condenado. Entonces, ¿qué pasa con esta pobre mujer? Bien, siente la tentación y después consciente, quiere en su corazón hacer el pecado y peca en su corazón y muere y va al infierno. Santo Alfonso sigue diciendo: cuando finalmente a la simple deleitación se junta el consentimiento, el alma pierde ya la gracia de Dios y se hace merecedora del infierno apenas consciente en el deseo de realizar el pecado. A esto llamamos pecado de deseo. O se deleita en tal o cual acto deshonesto como si efectivamente lo estuviera realizando. Y a esto llamamos deleitación morosa. Cristianos de mi alma, estad siempre atentos a rechazar desde el primer instante los malos pensamientos, acudiendo al punto a implorar el auxilio de Jesús y de María. Quien se acostumbra a consentir en pensamientos torpes, corre el grave riesgo de morir en pecado, por la sencilla razón de que este género de pecados se cometen con mayor facilidad. Un individuo puede tener en un cuarto de hora miles de malos pensamientos. Pues bien, a cada pensamiento consentido le corresponde un infierno aparte por el pecado mortal que hace. Por eso, queridos hermanos, cuidado con estos aparatos. Es un peligro mundial actualmente.
Un amigo me decía que los lugares, los sitios corruptos, si bien son millones y millones que los visitan, significa hay millones y millones de pecados, de mirada, de consentimiento y de deseo. Dios mío, ¿en qué estamos? En el trance de la muerte no puede el moribundo cometer pecados de obra, pues se halla en imposibilidad de moverse. En cambio puede muy bien pecar de pensamiento, y a ello tienta muy poderosamente el demonio a los pobres moribundos. San Eleazaro, según refieren sus historiadores, estando en trance de muerte, se vio tan reciamente tentado de feos pensamientos que exclamaba: «Oh, cuán grande es ahora el poder de los demonios». El santo supo salir vencedor de todos ellos porque ya estaba acostumbrado a rechazar durante toda su vida todo mal pensamiento. Mas hay de aquellos que tuvieron la costumbre de consentirlos. Hago una paréntesis aquí. El demonio ataca muy fuerte, muy feo en el momento de la muerte. Por eso es importante hacer todo su posible para llamar al sacerdote, confesar, dar los santos óleos, la bendición al enfermo, para tener más fuerza para rechazar toda tentación. Santo Alfonso sigue diciendo: cuenta el padre Señeri que uno de estos pecadores, que hallándose para morir, confesó con vivo dolor todas sus culpas. Cuando ya todos lo daban por un morador más de la gloria, se apareció trayendo la noticia de haberse condenado. Dijo que había hecho bien su última confesión y que Dios le había otorgado su misericordia, pero que antes de expiar le pintó el demonio como una negra ingratitud el abandonar, si sanaba, la mujer de sus pensamientos. Rechazó este primer asalto de la tentación. Llegó el segundo y ya se detuvo un poco a considerar la diabólica proposición, pero acabó también por rechazarla. Se repitió el asalto por tercera vez y aquí rindió su consentimiento. Terminó diciendo que por eso su muerte había sido un pecado mortal y que se hallaba en el infierno. Entonces aquí este señor se confesó arrepentido, y bien antes de morir el demonio dice: pero si sanas, regresas con tu amante. Rechazó una vez, dos veces, tres veces, la tercera vez aceptó y pecó. Eso es su grave problema. Por eso es bueno rezar con los difuntos. Santo Alfonso María de Ligorio sigue diciendo: jamás diga, hermano mío, lo que dicen algunos, que el pecado deshonesto no es tan grave y que Dios es benévolo con él. ¿Qué manera de hablar es esa? Que no es tan grave. Por lo tanto, por lo pronto es pecado mortal. Y uno solo, aunque nada más fuese de pensamiento, es suficiente para lanzarte a los infiernos. Entonces no hagamos caso a los que dicen que no es grave, es solamente pensamiento. Un solo pecado mortal consentido abre la puerta del infierno. Ningún fornicario, dice San Pablo, tiene parte en la herencia del reino de Cristo. Efesios 5:5. Decir que no es tan grave cuando para los mismos gentiles paganos es este vicio el más detestable de todos por las muchas funestas consecuencias que acarrea. El máximo mal del mundo, decía el filósofo romano Séneca, es la lujuria. El máximo mal del mundo es la lujuria, decía un pagano. Y Cicerón, otro pagano, afirma que no hay peor peste que la voluptuosidad de la carne. No hay peor peste que ser voluptuoso, ser carnal, ser lujurioso. Entre los santos, San Isidro escribe: busca un pecado cualquiera, no hallarás ninguno que con este se pueda comparar. De hecho, es el pecado que más gusta al demonio. Leemos en la vida de los padres antiguos, de los santos, que caminando en solitario, llevando como de continuo le acontecía por especial favor de Dios un ángel a su lado, acertaron a pasar cerquita de él un perro muerto que despedía un olor insoportable.
pero el ángel no dio muestra ninguna de repugnancia. Más adelante toparon con un joven elegante y bien perfumado. Entonces el ángel se tapó las narices. Le preguntó el santo anacoreta la razón. Es que este joven, le respondió el ángel, manchado como está de sus lascivas, apesta más que aquel perro podrido que atrás dejamos. Un hombre perfumado, elegante, bien vestido, dice el ángel, apesta más, por estar en pecado mortal, que el cadáver de un perro podrido. Por otra parte, no hay pecado que más contente al demonio como el pecado de la impureza. Noten bien esto. No hay pecado que más contente al demonio como el pecado de la impureza. De hecho, se llama el espíritu impuro, el mismo. El demonio es el espíritu impuro. Goza el demonio en extremo, dice Santo Tomás de Aquino, cuando el hombre cae en pecado de lujuria, porque luego difícilmente se apartará de este vicio. Es difícil dejar el pecado de la lujuria y por eso el demonio impulsa esto. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué? Porque el vicio impuro ciega al pecador de suerte que no le deja ver la ofensa que a Dios hace, ni el miserable estado de condenación en que vive y duerme. El pecado impuro, fornicación, adulterio, homosexualidad, hace el hombre ciego. Más aún, le quita, como dice Oseas profeta, hace el deseo de tornar a Dios. No dirigen sus obras a la conversión hacia su Dios. ¿Y por qué? Porque se ha adueñado de ellos el espíritu de fornicación. De hecho, en la litania de los santos se dice, del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. Otra razón, es difícil dejar la impureza porque la impureza endurece el corazón y lo hace obstinado. La impureza endurece el corazón y lo hace obstinado. Tercera, porque de este pecado se origina, y es el principal motivo de complacerse tanto Satanás en él, un sinnúmero de otros pecados, como hurtos, odios, homicidios, perjurios, murmuraciones, odios, rencores, asesinatos. Del pecado de impureza salen muchos otros pecados. Por ejemplo, un hombre lujurioso que tiene mujeres, dice que mujeres, se bien, necesita mucho dinero. Entonces tiene que robar, tiene que hacer muchas maldades para alcanzar. No digas pues, oh cristiano, que los pecados de impureza no tienen tanta importancia. Ni te empares tampoco diciendo que Dios es transigente con los pecados de la carne. Transigente, pues has de saber que no hay pecado que más terriblemente haya castigado el Señor entre los hombres. Se lee en la Sagrada Escritura y uno verá que por este pecado Dios hizo llover fuego del cielo y abrazó 5 ciudades con todos sus moradores, Sodoma y Gomorra. Verás que en castigo del mismo pecado de impureza, fornicación, envió el diluvio universal, porque toda carne había corrompido su camino, dice Génesis 6:12. Todos los hombres estaban hechos ciegos en este vicio, en vista de lo cual Dios hizo llover por espacio de 40 días y 40 noches, salvándose únicamente de la muerte las 8 personas que entraron en el arca. Vino el diluvio y los arrebató a todos los demás. San Mateo 24:39. Nuestro Señor dice, así pasará como el diluvio, comían y bebían y pecaban y fornicaban, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Queridos hermanos, hoy muchos católicos, por desgracia, por no conocer la doctrina sana y cristiana, dicen que no hay problema, que Dios es misericordioso, que sigan pecando y no hay problema. Sí hay problema. El que en este momento es en pecado mortal está al borde del infierno. Si muere en pecado mortal, irá al infierno y nadie puede sacarlo de ahí. Toda persona que en ese momento está en unión libre, está en estado de fornicación y además estado de escándalo. Entonces, cuidado, esto no es un juego. Santo Alfonso sigue diciendo, más todavía, si usted lee, verás que habiendo entrado los hebreos en Setim, ciudad de Moab,
y habiéndose dado a pecar con las mujeres moabitas, Moisés, obedeciendo a las órdenes de Dios, hizo pasar a cuchillo 24,000 hebreos. El pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y en la matanza perecieron 24,000 hebreos. Números 26:1. En esos días vemos también cómo Dios castiga la lujuria aún esta vida. Vamos a entrar, por ejemplo, en un hospital de los incurables y preguntemos a tantos desventurados jóvenes de ambos sexos por qué se ven sometidos a los tormentos del tajante bisturi y de botones de fuego, y ellos van a decirnos que por sus desórdenes sexuales. Puesto que me dejaste, dice Dios, y me echaste a tus espaldas, también yo echaré sobre ti tu lujuria y tus prostituciones. Hoy, queridos hermanos, el SIDA es una consecuencia directa del pecado de la impureza. Santo Alfonso sigue diciendo: esto en cuanto a los castigos de esta vida, porque cuáles no serán los que al deshonesto aguarda en la otra. Dices que Dios transige fácilmente con ese pecado, pues San Remigio afirma que de los adultos pocos son los que se salvan por culpa del pecado de la carne. Y el padre Señeri dice que de los que se condenan, 3/4 partes se condenan por el pecado de fornicación, lujuria, adulterio, pecados deshonestos. Refiere el Papa San Gregorio Magno que un noble personaje cometió un gran pecado contra la castidad. Al principio tuvo fuertes remordimientos de conciencia, pero en vez de confesar inmediatamente su pecado, lo fue retardando un día y otro día, hasta acabar por no hacer caso de él ni de las voces de Dios, llamándole a penitencia. Le asaltó la muerte de rebato, muriendo sin señal ninguna de arrepentimiento. Y oíd qué pasó. Después que lo hubieron enterrado, se vio salir de su sepultura varios días enseguidos una llama que fue reduciendo a cenizas la carne y los huesos del infeliz y hasta el sepulcro entero. De los remedios contra la impureza, es importante de saber cómo defenderse. Y bien, es muy sencillo. En resumen: oración mañana, noche, mediodía, Santo Rosario con el deseo de agradar a la Virgen y de salir del pecado y nunca caer en él. Alejarse de las ocasiones, esto es fundamental. Alejarse de las ocasiones del pecado, comulgar regularmente, si posible cada día, al menos cada domingo, pero comulgar en estado de gracia, porque el que comulga en pecado mortal, bien hace un sacrilegio y da mucho más poder al demonio sobre sí mismo. Alejarse de las ocasiones, rezar su Santo Rosario, acudir a la Santa Virgen y confesarse regularmente. La confesión no solo borra el pecado, sino también nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Que la Virgen Purísima nos ayude a ser hijos devotos suyos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias.